Muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa, que como ustedes saben puede ser escuchado a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda y también por Radio Universo de Bay of Plenty también en Nueva Zelanda. También, por supuesto, pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper se escribe en español, donde pueden escuchar este programa on demand, en el momento que ustedes quieran, como si fuese Netflix, a la mañana, a la noche, a la tarde, como a ustedes mejor les parezca. Mire, esta vez no vamos a empezar con la guerra, aunque tiene que ver con la guerra. Todo el mundo le dice que estamos entrando en un nuevo orden mundial. Pero quienes le dicen eso lo miran desde un punto de vista de las teorías conspirativas que realmente a mí no me interesan y yo realmente suscribo a ninguna. Yo creo que poco a poco estamos viendo como el mundo en el cual nosotros nos criamos y estábamos prácticamente acostumbrados a vivir con reglas que prácticamente no eran no solamente inviolables, sino infalibles. Eso es lo que está cambiando. Y está cambiando un paso aceleradísimo. Y además estamos viendo una de las eras más transformativas, creo que no es la palabra correcta, o transformantes en décadas. Mire, le voy a explicar por qué. Hay varias libertades que uno da por descontado que ya no existen más, o por lo menos están realmente, sensiblemente coartadas. La primera es libertad de expresión, como le dije el otro día, que no nos vamos a concentrar en eso, nos vamos a concentrar en otra. Pero primero le digo, la libertad de expresión, que era sacrosanta, donde uno podía decir lo que quería. Me acuerdo cuando el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, estaba en Berlín en la época de la Guerra Fría y protestaban contra él y él dijo, yo voy a defender hasta la muerte, aunque estén en desacuerdo, el derecho que ustedes tienen de expresar lo que quieren decir. Bueno, hoy nadie más dice eso. Eso era la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pero ya nadie más dice eso. Ahora la libertad de expresión está encapsulada de alguna manera en la cultura de la cancelación, que es además facilitada por las redes sociales manejadas por las grandes empresas tecnológicas, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y demás, que censuran a cualquier persona que dicen cosas que a ellos les parecen inadecuadas, inapropiadas y que no se condicen con los estándares que ellos levantan. Pero lo terrible de eso es que esto sería muy fácil de evitar. El problema es que esto es condonado por los gobiernos de turno donde quiera prácticamente que estén, casi sin excepciones. Yo conozco ninguna, si conocen alguna me avisan. Los gobiernos de turno podrían regular a estas empresas tecnológicas pasando una ley tan fácil. Mire, yo si quieren como abogado se la redacto en 15 minutos. Y la ley debería decir una sola cosa. Ninguna empresa tecnológica que facilite la expresión de ideas en el país X podrá sacar de circulación tal mensaje, al menos que lo que ese mensaje diga sea contrario a las leyes del país donde la persona reside o donde la persona lo publique. Así de sencillo. Es tan fácil, creo, dije 15 minutos, a lo mejor en 5. Bueno, con eso alcanzaría. Pero ¿por qué no lo hacen? No son tontos. No lo hacen porque existe un contubernio entre las empresas tecnológicas y los gobiernos de turno, que se intercambian millones de dólares entre sí en publicidad y prebendas y demás, por los cuales muchas veces a los gobiernos de turno les conviene que las empresas tecnológicas hagan estas cosas. Son prácticamente el censor invisible porque no es directamente el Estado, sino es el sector privado supuestamente que lo hace. ¿Y quién protesta contra eso? Prácticamente nadie. Prácticamente nadie. Se han cancelado así a las voces más famosas de diversos países. No vamos a dar nombres pero no importa, usted ya sabe. Bueno, esa libertad se terminó. Libertad de expresión, basta. Otra cosa. Cuando una libertad está regulada de esa manera, ya no es más libertad. Es una concesión. Muy bien. Hasta hace poco uno podía entrar y salir de un país como quisiera, pero esa libertad también ha sido acortada. En nombre de medidas sanitarias se han tomado las medidas más increíblemente represivas que uno podría imaginarse y se ha puesto a poblaciones enteras bajo arresto domiciliario con confinamientos que hoy parecen ya hasta, mire, aunque el COVID ya prácticamente ha pasado, fue hasta hace muy poquito y hoy ya parecen inexplicables.
Pero acuérdense que en el país donde yo vivía en ese momento, que era Australia, yo no podía salir del país sin permiso del gobierno. Es una cosa increíble, inconcebible. Y pasó. ¿Y alguien protestó? Nadie. ¿Alguna sociedad de abogados, Amnistía Internacional o algo parecido hicieron una declaración? Ninguna. ¿Se acuerda que usted no podía salir de su casa más de 5 kilómetros en el diámetro donde estaba viviendo en algún momento dado? ¿Usted hizo algo para protestar por eso? No, nada. Le ponía multa de $1.500 si estaba circulando después de determinada hora. ¿Y qué pasó? Nada. O sea, todo eso ha hecho que libertades que los que consideramos hasta hace poco absolutamente sagradas hayan sido ya no cercenadas, prácticamente dejadas de lado. Y ahora viene la tercera. En realidad hay bastantes más, ¿no? Pero es el derecho que se han arrogado varios gobiernos de confiscar propiedad privada sin juicio, sin debido proceso, sin intervención judicial de ninguna naturaleza, sin que el damnificado pueda poner y presentar abogados o testimonios, bajo el leve pretexto de que existen lazos con un gobierno extranjero o con el liderazgo de un gobierno extranjero. Eso parece increíble, pero es lo que está pasando. Y la gente no dice nada, porque en este caso las restricciones afectan a los empresarios, oligarcas, llámelo como usted quiera, rusos. Pero ¿quién determina cuál es el lazo? ¿Que aparezca el número en una libreta telefónica? ¿Que esté en la lista de contactos de un celular? ¿Cuál es, en todo caso, el nivel probatorio que tiene que existir para que el gobierno se apropie de un bien que no le corresponde porque es de otro? Porque el tema es el siguiente. Hoy nadie dice nada porque ¿quién le puede tener simpatía seguramente a Roman Abramovich? Que dicen que, yo no lo sé porque no fue probado en una corte, que tiene lazos estrechos con Putin o de varios otros. Pero el problema con esta legislación es que una vez que se pone en marcha, es muy difícil pararla. Fíjese que un montón de restricciones que se han puesto poniendo cámaras en todos lados, restricciones a los pasaportes, de viaje y demás, se pusieron en nombre de lo que se llamaba en ese momento la guerra contra el terrorismo o War Against Terror. ¿Se acuerda de eso, no? No fue hace mucho. Aparecieron los titulares, War Against Terror, la guerra contra el terrorismo. Bueno, la guerra contra el terrorismo parece no es que se ganó, sino que desapareció. Aparentemente ya no. Atentados terroristas prácticamente no hay. Desde la era del COVID se terminaron de repente, de la noche a la mañana. La casualidad del destino, qué sé yo, no sé. Pero ¿no va a pasar lo mismo ahora con esta ley por la cual el gobierno puede quedarse con los bienes de uno o de otro por razones políticas o ideológicas? Por delitos supuestamente mal definidos o definidos tan ampliamente que prácticamente todo entra de los mismos. Porque una vez que empezamos, no sabemos dónde terminamos. Además que esto lo estén aplicando fundamentalmente en este momento en Gran Bretaña, asusta, pues Gran Bretaña siempre fue históricamente la cuna del liberalismo, la cuna de Hobbes, la cuna de Locke, de los filósofos liberales que impusieron de alguna manera el ideario para que después exista la democracia liberal que hoy conocemos y que existe en Estados Unidos, que existe en Australia, en Nueva Zelanda, en los países más libres del mundo, hasta ahora. Pero sin embargo, lo que uno teme, lo que yo temo, es que una vez que estas leyes estén en los libros y se apliquen, sean copiadas por otros gobiernos y los apliquen para otros fines. No podrá venir mañana un gobierno, un país latinoamericano, africano, europeo, donde sea, y decir, todos aquellos que apoyan tal cosa tendrán sus cuentas canceladas o suspendidas. Tú me dices, no, sí, eso no puede pasar. Ah, no, acaba de pasar en Canadá, antes de la guerra con Putin. Cuando los que protestaban contra las medidas represivas del gobierno en materia de permisos y demás, les congelaron las cuentas bancarias, después lo levantaron cuando hubo un escándalo, pero lo hicieron. Imagínense lo que pasó en Canadá. Mire si lo hacen en países donde el sistema judicial prácticamente está pintado. O sea, todo lo que a mí me enseñaron cuando yo estudiaba abogacía, en los lugares donde lo estudié, en todos, prácticamente ha quedado en la reliquia de mis recuerdos de infancia.
La libertad de expresión ya no es más absoluta. La libertad ambulatoria, mira, hasta me prohibieron salir del país donde yo vivía y era ciudadano durante 2 años, imagínense, y nadie dijo nada. Y ahora hasta pueden confiscar bienes de terceros sin abogado, ni testigo, ni fiscales, ni jueces, ni corte, ni nada. Punto. A otra parte. No, usted es dueño de ese departamento ahí en el mejor barrio de Londres o de Miami, donde fuese, y usted tiene vínculos con el liderazgo de tal país, pum, ya no es más suyo. Pero como era mío, lo tengo todo. No, no es más suyo. Pero yo, mire, tengo plata en el banco, qué sé yo, en Wells Fargo o en Commonwealth Bank o en el banco Barclays. Ah, no, está congelado por el Estado. ¿Y por qué? Y porque usted tiene vínculos con tal o con cual. Señoras y señores, estamos entrando en un terreno peligrosísimo. Ese es el orden mundial que está siendo en este momento alterado sustancialmente ante la pasividad total de una población que no sé si siquiera entiende la profundidad y magnitud de lo que está pasando bajo sus propias narices. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La guerra que Rusia desató sobre Ucrania, y tiene connotaciones netamente criminales porque fue sin provocación bélica, está escalando y realmente en este momento no tenemos la menor idea hacia dónde va a arrancar. Rusia tomó la decisión de atacar una base militar ucraniana bien en el oeste del país, muy cerca de los frentes de combate actuales, y que está muy cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia. Eso representa un escalamiento del conflicto muy serio. Murieron además 35 personas allí y más de 100 personas resultaban heridas. Y fue una especie de advertencia de Putin hacia Polonia de que no le siga pasando armamento y que mucho menos le dé los aviones que le habían prometido, que después le habían prometido, pero después no se los dieron. Rusia obviamente controla el espacio aéreo ucraniano, aunque no lo está utilizando con el dominio que se pensaba que iba eso a ocurrir. Pero más allá de eso, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo, hasta dónde puede llegar y qué lo puede pasar. De nada sirve que yo empiece a repetir los slogans que usted ve por televisión, las escenas desgarradoras de gente que está muriendo o perdiendo sus casas, sus vehículos, sus familiares, en forma consistente, uno tras otro en ciudades que están siendo arrasadas y bombardeadas, a pesar de que viven civiles allí y no hay blancos militares. ¿Hasta dónde va a llegar el conflicto? No lo puedo saber, ni usted ni yo. Los tiempos son muy turbulentos, uno tiene que ajustar el cinturón, uno no tiene la menor idea dónde uno va a poder llegar a aterrizar. En este momento hay, o se dice que hay, una oferta de negociación por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dice que quiere negociar con Rusia y ha dicho que el lugar para tener estas negociaciones de paz debería ocurrir en Jerusalén, que es la capital de Israel, y donde allí habría un grupo de representantes rusos y ucranianos que para discutir ciertos temas. Pero Zelensky dijo, queremos que haya una discusión genuina y no que nos empiecen a tirar ultimátums. Pero Rusia por ahora, si bien en un principio había querido negociar, lo que ella pide o mejor dicho, lo que Putin pide, es muy difícil que se lo den. Porque Putin pide que se reconozca la anexación de Crimea a Rusia, de que Ucrania y toda Europa declaren, y Estados Unidos declaren que Ucrania no va a adherirse a la OTAN o NATO, y además que va a ser un país neutral, que se reconozcan los territorios independentistas. Esta es una guerra fratricida en el sentido de que en la zona este, principalmente de Ucrania, la gran mayoría de la gente que vive es de origen ruso. No son ucranianos. Está todo mezclado. Matrimonios mixtos y demás. Pero es muy difícil realmente hacer un análisis pormenorizado porque no se sabe. Yo me he tomado el trabajo de leer los medios occidentales y también los medios rusos. Y realmente es muy difícil llegar a una conclusión acerca de qué es lo que está pasando y a dónde esto va a terminar. Pero el tema es que aquí Occidente creo que está jugando con algo muy peligroso. Se sabe que Putin es una persona fría, que le da un escasísimo valor a la vida humana
y que si tiene que redoblar la apuesta lo va a hacer 4 veces. Se sabe eso ya. Lo sabíamos desde antes. Entonces, cuando una persona está negociando con alguien así, que además tiene acceso a un arsenal atómico incalculable, uno no puede arrinconarlo sin darle una vía de escape. Porque si lo hace, prácticamente está obligando a esa persona, que se sabe que no es estable, a que tome algo, una medida que puede perjudicarlo a uno brutalmente. Por eso le digo que estamos jugando con fuego, pero fuego en serio, ¿eh? Estamos jugando con radiación. Y eso es lo que más atemoriza en este momento a quienes miran esto con absoluto estupor. ¿Hasta dónde Putin está dispuesto a redoblar la apuesta? Y además hay un impedimento muy serio. Ucrania tampoco quiere ceder, porque las chances que tiene Ucrania de poder volver a reconquistar Crimea son las mismas que yo tengo de jugar por el Barcelona. No va a poder. No tiene ni fuerza militar, ni poder político para hacerlo. Putin quiere, obviamente, relinear o redefinir las fronteras entre ambos países para proteger lo que él estima es una amenaza contra Rusia. En tal sentido, ustedes piensen qué hubiera pasado si Canadá se hubiera adherido a la alianza con Putin y hubieran puesto misiles en Ontario, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, que es en realidad la frontera entre Canadá y el estado de Nueva York. ¿Qué hubieran hecho en ese caso los Estados Unidos? Hubiéramos hecho lo que tenemos que hacer, sacar esos misiles de ahí porque representan una amenaza para la seguridad del país. De eso en absoluto justifica lo que está haciendo Putin, y yo no soy un apologista de Putin, que me parece un verdadero criminal que va a tener que responder por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por lo que está en este momento perpetrando en Ucrania. Pero por otro lado, Ucrania tampoco tiene que empecinarse y mandar a su gente a la carnicería y pelear una guerra que no pueden ganar. Como lo venimos diciendo, esta guerra no pueden ganar. Lo que va a ocurrir, me parece, y ojalá me equivoque, va a ser lo siguiente. Esta guerra no se va a terminar en una semana, en 15 días, o 10. No. Dentro de 1 o 2 semanas, o 3, si esto continúa, los medios noticiosos internacionales, que hoy en día están enfocados en un 100% en Ucrania, se van a dar cuenta que la audiencia de sus propios canales de televisión ha bajado vertiginosamente, porque la gente no quiere escuchar más del tema, está podrida. Y la atención que tiene la gente, o lo que se llama en inglés el attention span, o la cantidad de tiempo que la gente puede poner sobre un determinado tema, no es infinito. Y la gente va a exigir preguntarse, empezar a averiguar por otros temas, o se va a aburrir de esto, aunque le parezca mentira, se va a aburrir de esto. Y los canales de televisión le van a dejar de prestar atención, y cuando eso ocurra, se va a transformar en un conflicto regional, una carnicería brutal. Y esto Putin lo sabe, y Zelensky debería saberlo también, y Biden debería saberlo también, de manera tal que esto sea algo que se prolongue en el tiempo. Y continúe, como fue la guerra en Chechenia, que usted ni se enteró qué pasó, donde los rusos aplanaron, diría yo, ciudades enteras. O como la guerra que existe en Yemen, o como las 81 personas que ejecutaron masivamente en Arabia Saudita hace 2 días, por crímenes que muchas veces uno ni siquiera puede entender que sean crímenes. O sea, la gente se olvida de eso y pasa otra cosa. Pero lo que va a quedar en pie, y eso hay que meditarlo también muy profundamente, son las sanciones económicas tremendas que se han impuesto sobre el gobierno ruso. Pero no crea que esas sanciones están perjudicando brutalmente solamente a Putin. Esas sanciones también están perjudicando muy seriamente a intereses occidentales, a los nuestros. Cuando dejamos que los bancos rusos se queden sin plata y no puedan acceder al dinero que tienen depositado en Occidente, los que sufren son los bancos occidentales que están en manos de gente de este lado que no puede cobrar los préstamos que les deben. Y ahora que el precio de la gasolina se ha ido no por las nubes, porque ya ha estado estos precios anteriormente y después ha bajado, pero está muy alto, no crean que esto lo perjudica a Putin. Es absolutamente al revés.
Porque si bien Gran Bretaña y Estados Unidos dijeron no le vamos a comprar más petróleo a Rusia, primero Estados Unidos le compraba muy poco petróleo a Rusia. Cuando Trump era presidente, Estados Unidos era autosuficiente, se autoabastecía de petróleo. Biden cometió lo que muchos consideran es un grave error estratégico en cancelar un oleoducto que traía petróleo de Canadá por razones ambientalistas y después también por razones ambientalistas prohibir la explotación de petróleo por el tema del fracking, también por temas ambientalistas. Entonces convirtió a un país que era exportador de petróleo como Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, en un país importador de petróleo. Pero que le compra a Estados Unidos a Rusia es muy poco, relativamente. Y también Gran Bretaña es muy poco. Pero el problema es que Putin sigue vendiendo petróleo y como la guerra continúa y hay mucha incertidumbre, el precio del petróleo sube. ¿Y saben quién se beneficia con eso? Putin, porque Rusia es el tercer exportador de petróleo del planeta. Entonces ustedes no crean que las sanciones solamente afectan adversamente a Rusia también la han beneficiado. Insólitamente, pero es así. ¿Y por qué se lo tengo que contar yo? Usted no lo leyó por ahí, bueno, pregúntele, le dije qué pasa con los medios de prensa y la cultura de la cancelación y demás. Por supuesto, las sanciones son tremendas, los cursos no pueden usar ni Mastercard ni Visa, se han quedado sin acceso a un montón de materiales, van a entrar en muchas fábricas en huelga, van a tener que cerrarlas porque no tienen materia prima para producir lo que venían produciendo, un desastre. Pero yo en este momento no le puedo ver ninguna solución inmediata. Mientras tanto, los mercados de capitales, sus cuentas de jubilación, de retiro, de pensión, están siendo demolidas. Todo lo que usted ganó en los últimos 2 años, como le decía el otro día, se fue. Y esto no puede continuar indefinidamente. Y como además existe una altísima inflación, miren la situación que tenemos. Las cuentas de retiro están cada vez más bajas. Los precios de las cosas cada vez suben más, porque al subir el precio de la gasolina sube todo el resto. En Estados Unidos se está hablando de que puede llegar a una inflación del 10%. El petróleo, que valía 2 galones y medio, un galón valía $2.70, $2.80 hace un año, ahora vale 5. Muchos, en Australia, por ejemplo, el país donde yo vivía, valía $1 durante el COVID, un litro de gasolina, y hoy vale más de 2. O sea, se aumentó más todavía, más del doble. Y todo lo que usted, imagínese, eso también se utiliza para el combustible de los aviones, para el combustible de los camiones que transportan cosas, todo eso genera una espiral inflacionaria. Y en algún momento dado no va a haber economía que aguante. Entonces, alguien va a tener que ceder en algo. Putin no va a poder ocupar toda Ucrania, es imposible. Militarmente es imposible hacerlo. No creo que sea la intención, a menos que esté completamente demente. Y por otro lado, Occidente va a tener que decir, mira, pará. A lo mejor alguna concesión tenemos que hacer, porque una cosa es lo que uno quiere en la vida, otra cosa es lo que uno puede lograr en la vida. Por eso, esto realmente estamos en presencia de un escenario muy oscuro, con final completamente imprevisible y con consecuencias que hoy en día nadie siquiera puede imaginarse. Y en un mundo donde nos estamos quedando sin Estado de Derecho. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos a hacer un pequeño retoque deportivo, ya que las noticias realmente son bastante poco alentadoras. Y también vamos a tener que hacer alusión una vez más al conflicto bélico dentro de ese panorama deportivo, y le voy a explicar por qué. En primer lugar, el partido que resonó en todo el mundo fue la eliminación del PSG en manos del Real Madrid en un partido donde el PSG prácticamente lo tenía cocinado. No fue tan absurdo como aquella vez que el PSG fue a Barcelona a defender un 5-0 a favor y terminó perdiendo por 6 goles de diferencia. ¿Usted se acuerda de eso? Pero en esta oportunidad el PSG había ganado el partido de ida, jugado en París 1-0 con un gol en el último minuto por parte de Mbappé. Y terminó el primer tiempo ganando 1-0 con otro gol de Mbappé, el mejor jugador del mundo en este momento, sin lugar a dudas. Y con eso se clasificaba hasta empatando 1-1. Pero el partido estaba controlado, incluso le anularon un gol al PSG que le hubiera puesto 2-0, hubiera terminado el pleito. Otro golazo de Mbappé anulado por un mínimo offside, bien anulado por otra parte.
Pero usted fíjese que después pasó algo que viene pasando muy habitualmente en el mundo del fútbol desde que se inventó que el arquero tiene que jugar con los pies, algo que a mí me parece inconcebible. El arquero tiene como objetivo evitar que le hagan goles. Pero Donnarumma, el arquero italiano que representa al PSG, que estaba sustituyendo a Navas, que es un gran arquero del Real Madrid, ex arquero del Real Madrid, que no entiendo por qué no jugó un partido que él tiene más experiencia que el otro, se puso a hacer jueguito dentro del área chica. Y Benzema le sacó la pelota, unos dicen con falta, para mí no fue foul, había VAR y no hubo foul. Le dio el pase, la pelota quedó bollando en el área, Vinicius, Benzema, 1-1 y ahí cambió todo. Pero con el 1-1 todavía el PSG se clasificaba. Pero entró en pánico y en 10 minutos Benzema le hizo 2 goles más. El segundo, una obra de arte por parte de Modric, que tiene 36 años, y ahora le digo por qué hago referencia a su edad, que jugó un partido brillante. Y el tercero, después de un error del titular de la defensa, no solamente del PSG, sino de Brasil, Marquinhos, que le dejó una pelota bollando a Benzema, que definió con la calidad sublime que el jugador francés posee, ¿no? Y le digo lo de Modric de 36 años porque había un muchacho que tenía la camiseta número 30 que juega para el PSG, que se llama Messi. Bueno, que juega para el PSG no es una manera de decir, pues no hizo nada. Nada. Creo que metió 2 pases, caminaba a la cancha, se enojaba con sus compañeros, una sombra del Messi que alguna vez fue. Daba pena verlo así. Y el otro fue Neymar, que es mucho más joven que Messi, pero lleva una vida que muchos dicen que es bastante poco profesional, con costumbres personales bastante disipadas, que yo no tengo por qué inmiscuirme, pero que después se ven en la cancha. Y con una constelación de estrellas y un técnico como Pochettino, que en mi opinión el argentino está ampliamente sobrevalorado, porque sus equipos para mí nunca han tenido una línea de juego definida, pero para nada. En este caso, no le dio ninguna identidad al equipo, deambuló, se quedó eliminado, y los cataríes, porque el PSG es un equipo que es propiedad de un estado como Qatar, que viola todos los derechos humanos que uno puede imaginarse y más también, pero no le confiscan el club tampoco, a lo mejor en otro momento. Usted fíjese que ahora compraron un equipo de estrellas para ganar la Champions, no para ganar el Campeonato de Francia, que es una risa. El PSG le pasa lo que yo les dije anteriormente en estos programas que iba a pasar. Un equipo como el PSG, que juega una liga tan blandita como la liga francesa, cuando llega un momento que tiene que jugar contra un equipo mucho más aguerrido, mucho más experimentado y que está acostumbrado a jugar partidos de hacha brava como el Real Madrid, en una liga mucho más competitiva, y bueno, ante el menor tropiezo se cae. Y fue lo que le pasó. Pero lo de Messi es más que preocupante. El mismo fin de semana, o contemporáneamente con la actuación penosa de Messi en el PSG, después a los 3 o 4 días jugaron contra el Bordeaux y le ganaron en un partido jugado de local en Francia por la liga, obviamente francesa. Y cada vez que Messi y Neymar tocaban la pelota, el estadio entero los abucheaba a coro. Porque estaban diciendo, les pagamos millones y millones de euros y ustedes realmente no hicieron nada en el partido que tenían que hacer por lo menos algo. Y no pasó nada. Pero al mismo momento que esto ocurría, Cristiano Ronaldo, que es mayor que Modric y que es mayor que Messi, jugó para el equipo local, Manchester United, una liga mucho más competitiva como es la liga inglesa. Jugaron contra el Tottenham Spurs de local, un partido que Manchester United no jugó bien, pero lo ganó Ronaldo, puso 3 goles. A mí no me gusta usar la frase hat-trick, una frase en inglés que detesto. Hizo un triplete. Pero no hizo un triplete más, hizo su triplete número 59 en su historia. No hay un solo jugador en la tierra que haya hecho tantos tripletes como Ronaldo, como no hay un solo jugador en la tierra que haya hecho más goles oficiales que Ronaldo, que creo que ha llegado a 807, 809, ya ni me acuerdo. Igual es extraordinario. Y al mismo tiempo Messi anda penando. Ronaldo también venía en sequía, les aclaro, pero por lo menos el momento que el equipo lo necesitaba, se levantó. Ahora, cambiando de tema y siguiendo con la liga inglesa, el Chelsea está en una situación increíble. Porque el Chelsea hoy en día no es solamente el campeón de la Champions League, es el campeón del mundo. Acaba de ganar hace unos meses nomás, semanas nomás, el Campeonato Mundial de Clubes, jugado en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Le ganó a la final al Palmeiras, usted se acuerda, y si no se lo digo yo. Y el equipo está prácticamente
confiscado. No va a poder vender más entradas al público, a menos que usted tenga un abono, no va a poder ir a la cancha. Los que son hinchas visitantes no van a poder ir a ver a su equipo, a pesar de que pueden venderle entradas para los visitantes en el estadio local del Chelsea en Stamford Bridge, porque el club ha sido apropiado por el gobierno británico, no sé exactamente bajo qué figura legal, sin juicio, sin nada. Le han dado solamente la suma de 28.000 libras o euros, no recuerdo exactamente, para que puedan desplazarse a jugar partidos de visitante, lo que es una cifra muy, pero muy baja, por un equipo que usa aviones privados. No se toma un avión de Ryanair para ir de Londres a Francia. Tienen que jugar en 3 o 4 días en 3 días más, contra el Lille, el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Habían ganado 2-0 ya de local. Ayer le ganaron 1-0 al Chelsea en un gol de último minuto, un gol impresionante de Jorginho, un gol de una excelsa calidad, mírenlo si pueden. Pero el tema es que, y la pregunta que yo quiero hacerme es la siguiente: ¿dónde está la UEFA y dónde está la FIFA? Porque la FIFA y la UEFA en sus estatutos tienen claramente determinados que ningún club, ninguna asociación puede ser intervenida o molestada por el gobierno de turno o por alguna autoridad judicial. Y en este caso, estamos viendo que el Chelsea no solamente está siendo afectado, por eso no va a poder comprar jugadores, hay jugadores que están con préstamo con opción que no va a poder ser ejercida, no puede recibir dinero, tiene cerrado su local de ventas, de camisetas y todo tipo de merchandising. Bueno, ¿dónde está la FIFA y dónde está la UEFA? Si han intervenido asociaciones en Argentina, en Uruguay, por ejemplo, últimamente, y en muchísimos otros países, hasta las han desafiliado por un tiempo, porque la justicia o el gobierno se metió. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Nada. Y los hinchas del Chelsea, ¿qué culpa tienen que el dueño era Abramovich? Y además, ¿quién probó que Abramovich sea una sucursal de Putin? Si es que lo es, no tengo la menor idea, yo no lo voy a defender. Pero él debería poder defenderse. Por eso reitero, estamos en un mundo donde todo lo que yo estudié en la Facultad de Derecho en algún momento dado ya tiene un valor relativo. No hay un solo derecho que pueda considerarse sacrosanto. Y estamos en una guerra que puede terminar en un holocausto prácticamente. Y todos con una libertad realmente increíble. Entonces no es simplemente decir estamos con Ucrania o no estamos con Ucrania o lo que fuese. Esto es mucho más complejo que eso y está cambiando cosas que van a perdurar mucho más allá del conflicto con Ucrania. Piénselo, el objetivo de estos programas no es que usted esté de acuerdo con nosotros, es simplemente que usted piense lo que está pasando a su alrededor y saque sus propias conclusiones. Nada más que eso, muy humildemente. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.